¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy que es jueves 23 de julio del año de la pandemia de 2020, vamos a continuar con nuestra sesión número 28. Estamos en la parte final de los principios generales del sistema acusatorio. Y nuestra última sesión estuvimos hablando sobre la forma anticipada de terminación del proceso, que es lo relacionado con el procedimiento abreviado. Y tuvimos la oportunidad de ver varias tesis y resolver que efectivamente es un principio general del sistema acusatorio, donde el acusado tiene el derecho de la reducción de las penas. Vamos a tocar en el ámbito procesal, cuando lleguemos allá, la siguiente cuestión. La Constitución da pauta a una reducción que el Código Nacional de Procedimientos Penales maneja en unos quantums, pero los acuerdos de las fiscalías no atienden ese quantum, sino que lo reducen para poder analizar si existe una inconstitucionalidad en los acuerdos de las fiscalías locales que restringen de manera muy notoria los beneficios a los que puede acceder la persona cuando opta por el procedimiento abreviado con los condicionamientos que la propia ley determina. Quiero presentarles, compartirles una tesis que es la que nos falta revisar sobre estos temas y que me va a dar pie para poder comentar con ustedes un tema que dejamos pendiente en cuanto a la pregunta respecto a si en un procedimiento abreviado se puede llegar a una sentencia absolutoria. Bien, entonces retomemos el hilo de nuestras sesiones y veamos esta tesis. Ahora sí. Bien, es una tesis del año 2016 de la primera sala, cuya lectura se impone necesaria a virtud de las temáticas que hemos venido abordando. Recordemos que el Ministerio Público, cuando recibe la petición del inculpado, del acusado, de querer llegar a un procedimiento abreviado, uno de los condicionantes es la reparación del daño, ya que la víctima puede oponerse, pero su oposición debe ser fundada. Y la única oposición fundada de la víctima es cuando no está de acuerdo con el tema de la reparación del daño. Su oposición fundada no puede estar apoyada, respaldada por un sentimiento vindicativo. Eso no. La oposición fundada tiene que ver con el derecho que la víctima tiene. Ese derecho es el relacionado con obtener una reparación del daño. Desde luego que podemos problematizarlo más añadiendo esta cuestión. ¿Dónde queda el derecho de acceso a la verdad de la víctima cuando se opta por un procedimiento abreviado? ¿Puede ser la oposición fundada de la víctima cuando niega aquel porque no va a conocer la verdad de los hechos? Habría que determinarlo en el caso concreto, sí, desde luego, pero quiero que lo tengamos presente. Si bien hay un reconocimiento de hechos, la víctima o el asesor jurídico pueden contar con información diferente en el sentido del móvil, en el sentido de otros cómplices, coautores del hecho que solamente una persona está reconociendo. Y ahí tenemos una variable que ameritaría una discusión, llegado el caso en que se presentara este fenómeno. Ahora bien, si el Ministerio Público, cuando accede a llevar a cabo el procedimiento abreviado y para ello solicita la audiencia correspondiente, y para ello solicita, ya, y que
el Ministerio Público solicita la audiencia, tiene que expresarle al juez pues las condiciones correspondientes en las que se llegó a este acuerdo para el procedimiento abreviado y debe de acompañar los medios de convicción que va a utilizar en la audiencia para comprobar el hecho y la participación de la persona correspondiente. Es menester que al abrirse la audiencia, no significa que el procedimiento esté aceptado. Es importante destacar esto, ya que abierta la audiencia, lo que el juez tiene que corroborar es que la persona, el acusado, esté plenamente consciente de lo que implica renunciar a la posibilidad de un juicio oral, donde puede ser condenado, puede ser absuelto, y que esa circunstancia la tenga plenamente asimilada y que su defensa, pública o privada, le haya hecho entender y conocer los alcances de la decisión que está tomando. Ya que si esto no ha ocurrido, por lo tanto, la autoridad judicial no puede dar pauta al inicio de un procedimiento abreviado. Tampoco lo va a permitir la autoridad judicial que se inicie un procedimiento abreviado cuando de los medios de convicción que está aportando el Ministerio Público no se establece la suficiencia para poder establecer la existencia del hecho y la participación de la persona. Imaginemos que lo único que pretende el Ministerio Público aportar en el procedimiento abreviado, como expresión desde luego argumentativa, sería el reconocimiento que de los hechos haya realizado la persona acusada. Pues este reconocimiento por sí mismo no puede equivaler ni tener las consecuencias jurídicas de valoración que en un sistema tradicional llegó a tener la confesión. Aquí tendría que estar forzosamente vinculado, corroborado, verificado por otros datos de prueba que lo hemos comentado, generalmente son aquellos que sirvieron para el dictado del auto de vinculación a proceso, simple y sencillamente. Pero en cuestiones de técnicas, no dejamos de reconocer que en algunas fiscalías de algunos estados tienen unas estructuras asincrónicas, asimétricas, ya que quien lleva a cabo la investigación no es quien lleva a cabo la audiencia inicial y quien lleva a cabo el procedimiento abreviado no es ni siquiera ni quien participó en la investigación ni quien participó en la inicial, sino que hay un seccionamiento de las etapas procesales que en ocasiones su comunicación interna, su interlocución interna, es realmente deficiente. Y eso es lo que conlleva a que cuando hay peticiones de procedimiento abreviado, los documentos, no todos, en algunas ocasiones llegan a observar este tipo de deficiencias. Bien, ¿qué es lo que nos indica la primera sala sobre esta cuestión? Veamos. En el precepto constitucional citado, que es el 20, apartado A, fracción séptima, que es en donde estamos, que puede decretarse la terminación anticipada del proceso penal si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias o participación en el delito, y aquí por eso lo entrecomilla la primera sala, si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, ojo con la redacción, si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación ex ante de que se lleve a cabo la audiencia en sí del procedimiento abreviado. Esto se va a advertir del escrito que está formulando la petición la fiscalía. Por eso se insiste en ello. Bien, ahora bien, la locución medios de convicción suficientes no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público. Porque la labor del juez de control se constriña a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes. Recordemos, abogadas, abogadas, el procedimiento abreviado deriva de un acto previo, de un acto que lo funda, de un acto que lo genera. ¿Cuál es ese acto? El acuerdo de voluntades. El engranaje fundamental del procedimiento abreviado es un acuerdo interpartes, interpartes. Por lo tanto, la función valorativa de pruebas está excluida de esta circunstancia. Volvamos a la tesis.
cuando nos dice, porque la labor del juez de control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes. Y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa a partir de corroborar que existen suficientes medios de convicción que la sustenten. Es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que está relacionado con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación. ¿Quieren pensar, por ejemplo, en un delito de robo calificado o en un homicidio? El simple reconocimiento de la participación no basta. Tendríamos que tener en uno y en otro caso, por ejemplo, dictámenes, dictamen de evaluación, dictamen de el médico forense sobre la necropsia, dictamen de criminalística, segundo caso, primer caso, testimonios que establezcan que el hecho existió en la forma en que lo relató el afectado, la víctima, o bien testimonios también de preexistencia y falta posterior de lo robado, por ejemplo. Entonces, de no considerarse así, no tendría sentido contar con un procedimiento abreviado, pues este se convertiría en un juicio oral un tanto simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar los datos de prueba para comprobar la acusación y premiando al imputado con el beneficio de penas disminuidas. Y esa no es la esencia del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado no es un juicio oral, anticipado o chiquito. Es la verificación del acuerdo que tienen las partes, porque las partes, así como ocurre, por ejemplo, abogadas, abogados, con el acuerdo reparatorio, la autoridad no se puede meter a dirimir si el acuerdo reparatorio está bien o no está bien. No puede decir, oiga, es que se está usted excediendo en lo que le está pidiendo al imputado, o decirle al imputado, oiga, es que usted se está prolongando en el tiempo con los meses sin intereses. No, esa no es labor del juzgador. Introducirse o entrometerse en una decisión soberana de las partes. Tiene que vigilar el debido proceso única y exclusivamente. Y lo mismo va a ocurrir en una forma anticipada de proceso. O sea, imagínense que lleguemos a un procedimiento abreviado y una de las partes pide abrir debate. No. Bien, en esta posición, al juez de control le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, entre ellas la de analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. No está hablando de una valoración probatoria, sino de un checklist de decir sí, ok, si hay medios de convicción que pueden sustentarlo. En ese sentido, en el supuesto de que no existan medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, es decir, que no tenga sustento lógico en otros datos diversos a la aceptación del acusado de haber participado en la comisión del delito, el juzgador estará en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento abreviado. No va a absolver a la persona, no va a dictar una sentencia absolutoria, sino que va a decir, este tipo de procedimiento que se está solicitando no procede. Y no procede por la falta de la argumentación lógica, por la falta de hilación entre los elementos que deben de acompañar al reconocimiento de participación que está haciendo el acusado. Consecuentemente, la decisión sobre la procedencia del procedimiento referido no depende del ejercicio de valoración de los medios de convicción con los que el Ministerio Público sustenta la acusación para afirmar la acreditación del delito y la demostración de culpabilidad del acusado, pues el juez de control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y a partir de este resultado formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado, ya que ello está fuera del debate, porque así lo convienen las partes. Y bueno, repito, lo itero,
lo que ya les había platicado sobre esto. De esta manera, la locución referida deberá entenderse como la obligación del juzgador de revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público para sustentar la acusación y uno de los requisitos previos a la admisión de la forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio. Bien, esta tesis 20.123.13 es la que nos da la claridad sobre las preguntas que estaba formulando. Pero esto no impide, estimadas abogadas y abogados, que hayan sucedido en el país algunas circunstancias, podríamos decir, inéditas, quizá, como ocurrió en Chihuahua, por ejemplo, hace ya algunos años. El caso que ocurrió en Chihuahua fue de la siguiente tesitura. Un par de jóvenes se subieron a asaltar a una rutera que circulaba, creo que por Periférico de la Juventud. No recuerdo exactamente ya con mucha precisión la localización del evento, pero bueno, se subieron, asaltaron. Cada cual de ellos llevaba un instrumento distinto, que es el que utilizaron como amago para que las víctimas entregaran sus bienes, aunque la función que desempeñaron en el robo eh, físicamente, no conjuntivamente para los efectos dogmáticos de la coautoría, físicamente realizaron diferentes funciones. ¿A qué me quiero explicar con ello? Que uno de los sujetos se quedó vigilando, si me permiten la expresión, al chofer, amagándolo para que siguiera su camino, mientras que el otro sujeto recorría los asientos y recogía las cosas de los infortunados usuarios del transporte público. Bien, cuando son vinculados a proceso y comienza la etapa de investigación complementaria, y existe reconocimiento por parte de las víctimas porque venturosamente una patrulla advirtió la baja velocidad con la que conducía el rutero y se los detuvo y detuvieron a las personas que estaban cometiendo el hecho delictivo. Entonces, en la investigación complementaria, que fue realmente un tiempo muy reducido, el defensor público recibe una llamada del Ministerio Público de Litigación, de la Fiscalía del Estado, donde le dice, oye, mira, en este caso, la carpeta tal, tenemos todo para un procedimiento abreviado. A ver si te interesa, ofrecemos esta reducción de penas, etcétera. Y entonces el defensor público, en una de sus visitas exiguas a sus representados, le dice, oiga, pues tenemos esta opción. La penalidad a la que ustedes pudieran estar alcanzando por estos hechos, creo, era de 12 años más o menos de prisión. Pero en un procedimiento abreviado pueden estar alcanzando 7 años. Y bueno, pues con la nueva reforma, la ley, la ejecución de penas, les hizo ahí una especie de cálculo que les hacía ver que en 3 años y medio más o menos podrían estar en libertad. Los reos aceptaron, dijeron sí, bueno, pero la condición es pagar las cosas. Decir, bueno, pues casi se regresó todo, ¿qué falta? Los familiares juntaron, hablaron con las víctimas, se hizo todo el procedimiento correspondiente. Ya establecido el acuerdo, el Ministerio Público le presenta a su señoría la solicitud de procedimiento abreviado y en el escrito correspondiente narra una síntesis de los hechos y refiere que los medios de convicción que se van a presentar son, pues, el reconocimiento que hacen los dos reos, el señalamiento de los policías municipales, del chofer y dos, tres víctimas más, que son los que se atrevieron a seguir con la denuncia, algunos dictámenes periciales de evaluación, informes de policía de investigación, etc., inspección del vehículo, entre otros, alcanzo a recordar. Bien, con esto, bueno, pues el checklist, lo que hace la jueza encargada del caso que le tocó, dijo, sí, bien, bien, adelante, venga, vamos a la audiencia. Se llega a la audiencia y después de corroborar que los reos estaban conscientes del procedimiento que se les iba a posiblemente iniciar y la renuncia al juicio oral, verificado que la víctima había estado de acuerdo en este procedimiento, dijo, muy bien, entonces están todas las condiciones para el procedimiento abreviado. Bien, iniciamos con la audiencia del procedimiento abreviado. Fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Y el Ministerio Público a cargo, pues por circunstancias propias que les he venido
platicando, compartiendo, que en ocasiones en el servicio público se generan sumamente adversas porque el Ministerio Público que tiene a su cargo el caso no pudo asistir porque se atoró en otra audiencia, tuvieron que jalar a uno de improviso que andaba por ahí y para no tener un regaño de parte del Poder Judicial, pues se presenta el MP que no tiene conocimiento del caso más que lo que está pudiendo ahí medio tener en la mano de la carpeta, trastabillea, lee, dice, bueno, está el reconocimiento que están haciendo a las personas en una entrevista de fecha y busca de fecha. Y la jueza advierte, ¿no? Que no está impuesto de la carpeta. Le dice, ahorita le digo, de fechas tales y tales, la jueza tomando nota. Entonces, con base ya en ese reconocimiento de los hechos, pues es evidente que se ha establecido el hecho, que la ley señala como un delito, que es el de robo, agravado por estas circunstancias conforme al Código Penal, y entonces el Ministerio Público toma como ruta de fuga la fundamentación jurídica, la calificación jurídica. Y en eso, pues dice, y por lo tanto, solicito, sí, el procedimiento abreviado en términos del artículo tal del Código Nacional de Procesos Penales, y sabiendo toda la perorata, pero en modo fuga, pues, es decir, se fugó de los argumentos de convicción. Terminado, dijo, bueno, ¿algo más que tenga que decir, fiscal? Nada. ¿Seguro? ¿No tiene nada más que decir? No. Bueno. ¿La defensa? ¿Algún comentario? No, señoría. Bueno. Bien, pues voy a resolver entonces. Y se avienta la jueza. Dice, toda vez que los requisitos estaban aquí reunidos, abrí la audiencia. Bien. Pero en el momento de la argumentación, el fiscal jamás me mencionó los medios de convicción que soportan el reconocimiento que hicieron los reos de su participación en los hechos. De tal suerte que lo único que me ha comunicado a mí aquí, ahorita en este momento, es el reconocimiento de ellos. Pero en ningún momento hizo alusión a los medios de convicción que su escrito había mencionado. Y si la fiscalía es quien tiene que hacer ese pronunciamiento, porque le corresponde a la fiscalía, yo no puedo estarle diciendo a la fiscalía en qué se está equivocando o qué tiene deficiencias, porque le pregunté algo más que tenga que decir. Sí, seguro, sí, dijo ya nada más. Yo no puedo violar la igualdad de armas, tengo que mantener el equilibrio procesal, pero ante la ausencia de una argumentación oral en esta audiencia de en qué posición se encontraba tal persona, en qué posición se encontraba el otro, qué hizo A, qué hizo B, qué otros elementos de convicción había para poder llegar a la determinación de que el hecho se había cometido en los términos que sustenta la acusación, no estoy en condiciones de dictar una sentencia condenatoria. Y por lo tanto, señores, están ustedes absueltos y se pueden ir a su casa. Y así como ese, se han presentado sentencias similares en otras partes del país. Pero tomen en cuenta ustedes lo siguiente, es para cuando el Ministerio Público, ya iniciada la audiencia, omitió la referencia de los medios de convicción. La pregunta que está en el aire es la siguiente. ¿Qué tenía que haber hecho el juez o la jueza de este y otros casos que podría participarles? Es decir, oiga, a ver, usted no está impuesto a la carpeta. Si no está impuesto a la carpeta, no puedo continuar con el procedimiento abreviado, porque aquí hay un acuerdo y lo único que le está faltando a usted es una cuestión técnica. Por lo tanto, desecho, fijo nueva audiencia si usted MP va a volver a solicitar y listo, por el procedimiento abreviado no al lugar, porque usted se le está olvidando varias cosas. O fue correcto decir, como usted no me argumentó las cosas, yo no puedo condenar y entonces absuelvo. ¿Qué pasó con el acuerdo existente? Bueno, la víctima pues habrá obtenido su reparación del daño. En su caso, si no fue de un trato de pacto de pagos en meses. Pero el acuerdo, que tiene una finalidad de una reducción de pena, se deshizo por una circunstancia imputable al MP. Y nos podría llevar, aquí estamos en debates, desde luego, abogadas, abogados, porque esa es la finalidad, a que construyamos este escenario, y lo digo con toda responsabilidad, porque de eso se trata, que problematicemos las cosas. Si esto fuera así, si esto fuera correcto, porque lo estoy preguntando,
¿No se podría abrir un espacio de impunidad y de corrupción a que en cierto tipo de delitos muy delicados, todos los delitos lo son, pero hay algunos que tienen una gravedad mayor, lo sabemos, a través de acuerdos no precisamente legales, se genere una omisión en la argumentación en la audiencia del procedimiento abreviado para darle pauta a que las autoridades judiciales digan ante la falta de elementos absuelvo? ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? ¿Absolver o suspender la audiencia del procedimiento abreviado? Desafortunadamente, en estos casos que les he platicado, que al menos tengo registrados unos 5 o 6 en todo el país, no ha habido inconformidad, extrañamente, por parte de la autoridad que pierde el caso, que en este caso son los ministerios públicos. Y las víctimas no han acudido a una instancia adicional que nos permitiera interpretación de la corte porque ellos están pagados en cuanto a su reparación del daño. Pero aquí hay un espacio de necesario análisis y debate. Desde luego que la opinión más importante es la que tengan ustedes sobre este tipo de casos. Y me gustaría que en la oportunidad y en la gran red social de la que ustedes disponen, comenten con sus compañeras, compañeros estos casos. Y entonces en una retroalimentación nos vamos a ir alimentando de una manera muy profusa sobre lo que tiene que ver con el procedimiento abreviado. Recuerden, por favor, que todavía no lo agotamos, estamos apenas en el nivel constitucional. Pero desde aquí voy dejando estas inquietudes, porque cuando aterricemos al procedimiento abreviado en sí, vamos a ver casos pues bastante inquietantes. Bien, entonces, si ustedes me lo permiten, para ir avanzando en estas sesiones, quiero que me acompañen nuevamente a la Constitución, por favor, para ubicarnos en la siguiente fracción de nuestro estudio. Estamos aquí, fracción octava, principios generales todavía. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Tendremos que recordar única y exclusivamente que no se habla de íntima convicción, que es un término que la propia Corte ha rechazado, como lo hemos visto ya en sesiones previas y con tesis cuyos registros hemos proporcionado. Solo se va a condenar cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Y aquí hay que recordar que, bueno, que tenemos principios, como es el de la presunción de inocencia, el principio indubio pro reo, y que desde luego, cuando entremos a los temas de valoración probatoria, veremos las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales y veremos varias doctrinas, teorías interesantísimas que existen sobre el particular. Ahorita los llevo a que me acompañen a esta tesis del año pasado, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice lo siguiente. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, perdone, la 20-18-952, registro 20-18-952, la tesis que tenemos. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el citado principio forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Fíjense, derecho de presunción de inocencia, porque algunos lo manejan como principio. Entonces, cuando nosotros revisamos los principios generales del sistema acusatorio, ¿me permiten? De los principios generales, aquí no encontramos la presunción de inocencia. ¿Dónde encontramos la presunción de inocencia? Aquí. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, no es un principio, ¿correcto? Es un derecho fundamental porque en ocasiones estamos acostumbrados a decir, y con base en el principio de presunción de inocencia, es un derecho fundamental. Regresemos con el Pleno. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el citado principio, indubio pro reo, forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. ¿Ok? En cuanto a la vertiente
de estándar de prueba, lo que rige es todo a favor del reo. Es decir, para materia de valoración, el derecho fundamental tiene como rector un principio que se llama indubio pro reo. Ese principio rige la valoración de la prueba en cuanto al acusado. Bien. Ahora bien, el concepto de duda implícito en el principio indubio pro reo, fíjense, debe entenderse como la existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación. Incertidumbre. Incertidumbre que no solo está determinada por el grado de confirmación de esta hipótesis, sino también, eventualmente, por el grado de confirmación de la hipótesis de la defensa en el supuesto de que existan pruebas de descargo que la apoyen. ¿De qué nos está hablando la Corte? Nos está hablando de un caso en el que la hipótesis de trabajo de la Fiscalía tiene fallas estructurales que hacen que se genere un estado dubitativo respecto de la fortaleza de esa construcción. Y tenemos a una actividad dinámica de la defensa que ha colocado una contratesis, desde luego, adversaria de la Fiscalía, con varios elementos de descargo, lo cual va a llevar al juzgador a una circunstancia límbica, racional, desde luego, aunque esto pareciera ser contradictorio, límbica, racional de decir quién tiene razón. Porque puede ser que sea la Fiscalía, pero puede ser que sea la defensa. Hay una incertidumbre. Y la incertidumbre es un estado de valoración en el cual se puede decidir una u otra opción. Entonces, dice el Pleno. De esta forma, cuando la hipótesis de la defensa es total o tendencialmente incompatible con la hipótesis de la acusación, el hecho de que aquella se encuentre confirmada por las pruebas disponibles genera una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis que sustenta el Ministerio Público, lo que se traduce en la existencia de una duda razonable sobre la culpabilidad del imputado. En este orden de ideas, entender la duda a la que alude el principio indubio pro reo como incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, no solo exige abandonar la idea de que para determinar si se actualiza una duda absolutoria, el juez requiere hacer una introspección para sondar la intensidad de su convicción, sino también asumir que la duda solo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. En consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende de la existencia de una creencia subjetiva del juez que esté libre de dudas, sino de la ausencia dentro del conjunto del material probatorio de elementos que justifiquen la existencia de una duda. Es interesantísimo, pero cuando desarrollemos estas cuestiones, que quiero dejarlas un poco más para cuando lleguemos a la etapa de deliberación, nos vamos a entretener un poquito, si me lo permiten, regresando a herética penal, teoría del conocimiento, y sí, vamos a hablar de Husserl, vamos a hablar aquí de Emmanuel Kant y vamos a hablar de su obra Teoría de la razón pura. Y vamos a hablar de muchas cuestiones de filosofía sobre estos temas de valoración, connotación, impresión, comunicación, entendimiento, valoración, que tienen que ver con el aspecto probatorio. Y es un tema muy interesante. De hecho, en la actualidad hay una gran cantidad de opciones de estudio sobre esta rama que se conoce como razonamiento probatorio, donde se ha incursionado una gran cantidad de autores, doctrinarios, profesoras, profesores en esta área tan relevante. Espero mañana o el fin de semana les daré un listado y también les sé que les debo bastante material, aquí lo voy a ir anotando. Les voy a proporcionar mucho material sobre razonamiento probatorio para que vayan ustedes estudiando.
no solamente almacenando archivos de razonamiento probatorio, porque obviamente que es uno de los temas fundamentales, y no solamente para quienes sean jueces, juezas, sino para que en la actividad de la fiscalía y en la actividad de la defensa tengan como ruta de navegación el conocimiento de cómo van a razonar las autoridades y cómo pueden ir construyendo, desde luego, las herramientas metodológicas para provocar un razonamiento a favor de la postura que se detenta. Eso va a ser interesantísimo, pero bueno, aquí tienen ustedes ya esta tesis que les he compartido, 2018-952, y que está asociada a este principio general del sistema acusatorio que tiene que ver con el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Es un principio general. Muy bien. Vamos, si me permiten, a la siguiente fracción, que es la novena. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Bien, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Estamos aquí hablando de la prueba ilícita, una figura que tiene como fecha de nacimiento en nuestro país, constitucionalmente hablando, el año 2008, aun y cuando, hay que decirlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un ejercicio muy interesante que hizo, analizando el artículo 14, el debido proceso, estableció una tesis en la que dijo, bueno, la prueba ilícita siempre ha sido algo que está presente en nuestro ordenamiento constitucional a partir del artículo 14 y el debido proceso. Cualquier prueba que vaya en violación de derechos humanos, desde ahí podíamos interpretar que era nula. Bueno, no pasó eso cuando se torturaba para la confesión, ¿verdad? Pero, en fin. Toda prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Bien, pero en todos los casos o hay excepciones. Esta es la parte que es importante. Cuando hicimos el recorrido en herética penal, con sus compañeras, compañeros que me acompañaron durante todo ese largo periplo, hablamos de cómo se fueron creando en Estados Unidos los precedentes con relación a la exclusión de prueba ilícita. Y lo revisamos desde MAP versus Ohio, Weeks versus United States, Silverstone, los casos Wonsun, por ejemplo, que ese es un caso emblemático, Wonsun, el caso Nardone versus United States, entre otros que ahorita medianamente alcanzo a recordar. Y aquí voy a platicarles de una manera breve, porque vamos a desarrollarlo todavía mucho más cuando lleguemos al ámbito procesal, lo que tiene que ver con la exclusión de la prueba ilícita. A ver, la exclusión de la prueba ilícita, las reglas de exclusión de la prueba ilícita es una producción del derecho estadounidense y de los precedentes que la Corte de allá ha emitido en particular con relación a las enmiendas 4 y 5, fundamentalmente. Y hay que decirlo, porque es importante comunicarlo así. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando les platiqué del caso Miranda versus Arizona? Espero que sí, muchos recuerden. Y bueno, quienes no nos acompañaron en Herética Penal, lo comento de manera muy rápida porque está en los videos, pero digo, no hace daño volverlo a comentar por las personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de seguirnos en esa ocasión. Es un caso que ocurrió en 1966 en Arizona, cuando una escolapia, desafortunadamente de camino a su casa, fue abordada por un sujeto quien con violencia la obligó a subir a su vehículo y desgraciadamente la privó de la vida y la atacó sexualmente. Esta tremenda tragedia y desgracia para sus padres, que esperándola y viendo que dilataba en regresar,
les motivó a salir, ir a la escuela, preguntar, saber que había salido y no había llegado, acudir a la policía hizo un recorrido por el lugar donde tenía que haber ella discurrido para llegar a su domicilio. Afortunadamente, un testigo dijo, sí, vi que la subió un sujeto a la fuerza a un vehículo y tomé las placas. Y entonces con esa información fueron al domicilio del individuo, Ernesto Miranda, quien le preguntaron por el vehículo, dijo, sí, sí es mío, se lo llevaron a la comisaría y ahí, porque esto está textual en el caso, dice el informe, bajo una presión física moderada, así lo dice, bajo una presión física moderada, admitió haber cometido el evento luctuoso que nos ocupa. En esa ocasión, la fiscalía pensó tener ya armado un caso y se limitó a presentar como evidencia los testimonios de los padres, el cuerpo inspeccionado de la infortunada joven, eh, la declaración de los policías y el reconocimiento que hizo este personaje. Y con eso se fueron a caso. El juez correspondiente tramitó todas las etapas y el jurado condenó a Ernesto Miranda a, mal no recuerdo, ahí sí no me voy a acordar exactamente cuántos años, veintitantos años, 26 años, 28 años, no recuerdo con exactitud. Su defensor apela a la sentencia y la sentencia que llega inclusive a la corte, por el caso en concreto, la corte le pide opinión al procurador, quien dice, señores, aquí hubo un error. ¿Cuál error? Que desde el momento en que detuvieron a este sujeto no le hicieron saber sus derechos. Entonces, mi sugerencia es de que se reponga todo el proceso. Se anula la sentencia y se repone el proceso y se regresa a la audiencia inicial, al initial appearing, donde el juez a cargo del caso le dice, oiga, ¿sabe usted cuáles son sus derechos? No. Bueno, sus derechos son, tiene derecho a permanecer callado, y avienta toda la letanía. Y entonces Ernesto Miranda decide permanecer callado. Y es ahora que la fiscalía se pone a trabajar para conseguir más evidencias que lo incriminen. Bueno, y después de esto sale condenado y listo. Pero lo importante de la resolución que se dictó en aquella ocasión del caso uh, Miranda versus Arizona, la determinación expresa la preocupación que existe por la actuación de los policías y la necesidad de que a través de los medios que tenga a su alcance el Estado se logre popularizar cuáles son los derechos de las personas. Entonces, las tesis que van secundando y precediendo y secundando a Arizona hacen hincapié en que la policía lleva a cabo malos procedimientos. Entonces, las tesis para advertir la prueba ilícita están enfocadas fundamentalmente a la actuación policial, a la mala actuación policial. Y se han generado muchos criterios en Estados Unidos, el deterrent, por ejemplo, pero que no aplican en México todavía, sino que lo que está aplicando en nuestro país son cuando la prueba no tiene que ser excluida. Y en esto, eh, insistir que estamos trayendo la tradición estadounidense. Es la misma, no hay diferencia. ¿Cuáles son las reglas de exclusión de prueba ilícita? Estos casos: vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Esas son las tres circunstancias respecto de las cuales una prueba no se va a excluir a pesar de que haya una ilicitud, porque el vínculo está atenuado, porque hay una fuente independiente que origina a la prueba, independiente a la violación o la prueba ilícita, y porque hay un descubrimiento inevitable. ¿De qué trata cada uno de estos casos? Bien, vuelvo a insistir que a reserva de tocarlos con mayor detenimiento cuando estemos en el ámbito procesal, aquí me voy a permitir compartirles algunas tesis sobre cómo entender estas reglas de exclusión de la prueba ilícita. Ya sabemos que prueba ilícita es toda aquella que se obtenga con violación de derechos humanos. Un ejemplo, la confesión con tortura. Otro ejemplo, la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial, por ejemplo. Bien, entonces vamos en estas cuestiones de la prueba ilícita, vamos a ver esta tesis.
En breve les comparto la imagen, pero pueden ir anotando en la 2010-354. Bien, ahora les comparto la pantalla. Esta tesis es la que nos debe de generar la base de nuestro estudio sobre prueba ilícita y los límites de su exclusión. Es de la primera sala, es del año 2015, hace 5 años. Bien, quiero que nos concentremos en esta tesis importante, porque nos va a dar el marco de las reglas de exclusión. Y nos dice lo siguiente. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. Si me permiten hacer el símil, es decir, hasta dónde está infectado o hasta dónde está contaminado el material probatorio. Eso es lo importante, ¿no? Y perdón por hacer un símil tan cruel como el siguiente. Si tenemos una infección y nos dicen, ¿saben qué? Para salvar el cuerpo hay que cortarle el pie, la pierna, el brazo. Bueno, sí, pero se salva lo demás. Perdón por el símil tan cruel, pero bueno, en el tema de la prueba ilícita ocurre algo similar. ¿Hasta dónde está la contaminación? ¿Hasta dónde llegó la infección? Porque no podemos derivar de una detención arbitraria que luego entonces ya todo es completamente ilícito. La ilicitud tiene cierta potencialidad de alcance limitado. Claro que es importante descubrir la ilicitud de una prueba, por supuesto que sí, pero sus efectos expansivos tienen limitaciones. Bien. Dichos supuestos son, en principio y de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes. Si la contaminación de la prueba se atenúa, vínculo atenuado. Si hay una fuente independiente para la prueba, fuente independiente. Si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente, el descubrimiento inevitable. Sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar entre otros los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado. Cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no intencionada y menor la necesidad de disuadir futuras faltas, es menos irresistible. Entre más vínculos o peculiaridades existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria más atenuada, la conexión, y entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria. Es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba en relación con el segundo supuesto, es necesario determinar si hay fuente independiente para la prueba. Bien, ahorita voy a explicar esto, nada más destacar, obviamente, este candado. La aplicación de la teoría estándar debe hacerse en cada caso concreto. Importantísimo. Bien, déjenme ponerles el ejemplo del que deviene la interpretación que acabamos de ver por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tesis fundamental para comprender estos conceptos del vínculo atenuado es el caso Wonson contra los Estados Unidos. Lo repito brevemente porque ya lo habíamos abordado con anterioridad. Se trata del caso de que la policía detiene a una persona que tiene droga, que anda vendiendo droga, tira droga. Y este tirador de droga les dice, el bueno es Pablito.
Ah, ¿y dónde está Pablito? Pablito está en una lavandería. Ah, pues vamos sobres. Entonces llega la policía a la lavandería y toca. Pero todavía es medio temprano, Pablito todavía está así medio dormido, va, dice, no, 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 espérese, aquí abrimos hasta las 9. Pero el poli mete la patita y ya no puede cerrar y le dice, a ver, Judicial Federal. Y entonces Pablito se echa a correr y entonces él tira, tumba la puerta y se va corriendo tras de él. Pablito va corriendo y sube a su habitación y hasta allá llega la tira y le dice, estás detenido. Le dice, ¿pero por qué? ¿Dónde está la droga? ¿Cuál droga? Yo no tengo droga. Nos dijeron que tú vendes droga. No, no, bueno, a veces sí me compro ahí un churrito y todo, pero yo no tengo droga. ¿Quién te vende a ti la droga? Ah, bueno, pues a mí me la vende, pues, otro compa. ¿Y quién es ese compa que te vende a ti la droga? Bueno, pues a ese men, pues le dicen el perro. Ah, ¿y dónde está el perro? Pues está en tal lugar. Ah, pues a ver, llévanos. Y entonces los lleva Pablito a los policías a unos edificios y le dice, ahí vive él, ¿en qué departamento en tal? Llegan los tiras, tocan, perrito, sí, pum, Judicial Federal, y se meten, y al perrito le encuentran menos de una onza de heroína. Le dice, ándale, tú eres el bueno. Dice, no, 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 yo no soy el bueno. Sí la compré, pero a mí me la vendió otro sujeto. Ah, ¿y quién te la vendió a ti? Pues Wong. Ah, Wong te la vendió, sí, a ver, y llévanos con Wong. Y ahí van con el pobre Wong y hacen lo mismo, vive en tal departamento, entra a la tira, no encuentra nada, pero se lo lleva detenido. Toda esta cadena de detenciones que hicieron y de intromisiones a domicilio, obviamente que son ilícitas, todas son ilícitas, todas absolutamente. ¿Hay drogas? Sí, sí, hay drogas, sí, pero todo fue ilícito, al grado de que las personas que fueron presentadas tuvieron que ser puestas en libertad. Bien, pasado unos días, el policía de narcóticos le manda un citatorio a Wong, el último de los detenidos. Y le dice, venga, porque quiero entrevistarlo. Wong pudo no haber ido, pero decidió acudir al citatorio. Y dijo, sí, dígame, ¿qué le puedo servir? Mire, olvídese de lo que pasó, de que lo detuvieron y todo. Pero quiero que me cuente usted, pues, de qué la gira, qué pasó con la droga, todo eso. Bueno, pues mire, fíjese usted que, pues sí, tengo algunos amigos que venden droga, pues yo los recomiendo. Al perrito yo le dije, sí, cómprala a tal, y a tal es el que les vende a todos ellos. Pues somos conocidos y ahí se mueve la droga. ¿Tú vendes droga? Bueno, en alguna ocasión llegué a vender algo, pero pues lo que llego yo a comprar es para mí. De ahí no pasa. Ah, muy bien, bueno. Toma, firma tu entrevista. No, 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 eso se lo dije yo aquí de compas, o sea, yo no pensé que esto fuera a ser para una investigación, no, no, me tienes que firmar, no, no, yo no quiero firmar. ¿Y sabe qué? Me quiero ir. No estoy detenido, no, no, pues nos vamos, y me voy. Y se fue. Cuando la fiscalía propuso este caso al tribunal, dijo, bueno, todo lo anterior no sirve, las entradas, las erupciones, las detenciones, pero como ya pasó un tiempo entre esas ilegalidades, y ahora se le cita a una persona, sí, derivado de esa investigación que fue ilegal, se reconoce, pero ya se le citó después, ya hubo un espacio de tiempo. El vínculo entre la entrevista y lo que ocurrió anteriormente ya está atenuado. Ya, sana, sana, colita de rana, ya pasó. Ahora sí ya puedes venir. Y eso que él dijo, eso sí es válido. Que no lo quiso firmar, bueno, pues eso ya fue bronca de Wong. Pero esa entrevista sí puede ser utilizada para la investigación que se va a hacer en su contra. En una investigación que se llevó a cabo y en la que finalmente Wong terminó siendo condenado. Pero el criterio que más se utilizó aquí fue decir, si hubo una violación, lo que derivó de ella ya tiene un tiempo que pasó. No está inmediatamente pegado a él. Es decir, no es una entrevista que se dio después de que le dieron el cantonazo y se lo llevaron y en ese momento declaró. No, hay un espacio de tiempo.
y eso atenúa el vínculo y por lo tanto, esa entrevista en sí es autónoma en cuanto a la atenuación que tiene respecto de lo que ocurrió inicialmente. Ese es el criterio que está utilizando nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta tesis. Es exactamente el mismo que les pido tengan la oportunidad de volver a leer 2010-354. Atenuación, vínculo atenuado. Nos faltan dos de analizar. Fuente independiente y descubrimiento inevitable. Esas las vamos a ver en la siguiente sesión, que sea posible sea mañana o sea el fin de semana, pero les adelanto, tanto fuente independiente, descubrimiento inevitable, se los tengo que decir, se tomaron de ejemplos de las tesis de Estados Unidos. Así es. Entonces, la prueba es ilícita, sí, y solo si no estamos ante un vínculo atenuado, un descubrimiento inevitable o una fuente independiente de la prueba. Y esos dos casos que nos faltan, los platicaremos con muchísimo gusto en la siguiente sesión. Mientras tanto, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho y nos vemos. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Muy buena tarde. Gracias. Gracias, maestro.